Hay 25 puntos de bloqueo y desde el gobierno ven que la medida es asumida por intereses políticos. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Johnny Aguilera, informó que hasta esta jornada se registran 25 puntos de bloqueos y que la mayoría están instalados en Cochabamba. Además, detalló que existen 32 policías heridos, 21 aprehendidos y 4.115 personas movilizadas. De igual manera, manifestó que además, en medio del bloqueo, se destruyeron 21 fábricas de cocaína en Cochabamba y aseguró que no se detendrá la lucha contra el narcotráfico a pesar de los puntos de bloqueo. Por otra parte, manifestó que esta medida de presión es netamente por intereses personales, electorales, y que a ello también se debe que ahora se pretenda cambiar el objetivo del bloqueo y ya no sea por la elección judicial, sino por el litio. El bloqueo de caminos es por intereses personales, electorales, que pretenden revertir decisiones judiciales y constitucionales que se han brindado en el pasado. Ahora, se pretende cambiar este concepto expresando que el inconveniente, es decir, el bloqueo, ya no es por la elección judicial, sino por el litio. Los estudios que vamos a reflejar hoy permiten acreditar y puntualizar precisamente dos aspectos. Uno, la coacción, que está relacionada al pago de una multa, en principio, al quitar el Chaco como segundo, y al financiamiento, que hasta el momento desconocemos, permite trasladar gente a distintos lugares. Como podemos ver, hoy tenemos 25 puntos de bloqueo en el país, 22 de los cuales se encuentran, como hemos expresado, situados en el departamento de Cochabamba, generando un desabastecimiento a nivel nacional de alimentos e inclusive de hidrocarburos. ¿Y qué ocurre en el departamento de La Paz? Pues a diferencia de lo que sucede en Cochabamba, en esta región del país no se reporta ni un solo bloqueo, por lo que las salidas hacia Oruro y hacia el norte paceño son normales. Así lo reportó a la emisora el teniente coronel Álvaro Vargas, comandante de la Policía Caminera. En lo que respecta al departamento de la ciudad de La Paz, la unidad de la patrulla caminera realiza constantes patrullajes ostensivos para verificar que las rutas estén transitables. Es así que, por ejemplo, en la doble vía La Paz-Oruro, el puesto de control técnico de Chica Arriba, el puesto de control técnico de Patacamaya, Sicasica y Conani, hasta el momento reportan que no hay ningún tipo de bloqueos. Entonces podemos garantizar de que, bueno, los vehículos circulen con normalidad hasta lo que es el departamento de Oruro. Con relación a lo que es la ruta La Paz-Los Yungas, tenemos el puesto de control técnico de Urucarra, Unduabi, Yolosita y Caranavi. Lo propio, esta ruta se encuentra expedita. La ruta La Paz de Saguadero, que es en la frontera con el Perú, tenemos el puesto de control técnico de Laja, que se encuentra expedito. Y por último tenemos la ruta La Paz-Copacabana, el puesto de control técnico de Corapata, al igual que las anteriores rutas se encuentran expeditas, no tenemos el reporte de ningún punto de bloqueo. 12 del mediodía con 7 minutos. El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, dijo que el titular de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, es muy simplista en sus declaraciones sobre el encuentro de esta tarde. Escuchamos el reporte junto a nuestro compañero Roberto Mendoza. Adelante, Roberto, buenas tardes. Muchas gracias. Estamos en el enlace informativo de FM de La Paz con el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui. Todo dispuesto para esta tarde, diputado. Usted estará obviamente presente en la reunión. Claro que sí. Por responsabilidad tenemos que nosotros asistir a la convocatoria del presidente nato de la Asamblea Legislativa para poder llevar adelante un diálogo que nos permita superar este escenario
en el cual se han visto contrapuestos distintas posiciones mismas que deben ser superadas en virtud de la aplicación de los mandatos constitucionales, en virtud de la aplicación también de la Declaración Constitucional 049, habida cuenta que decisiones de esta naturaleza, en virtud de la aplicación del artículo 203 de nuestra Constitución Política del Estado, son de cumplimiento obligatorio y contra estas no existe recurso ulterior que pueda ser aplicado. En consecuencia a esto, esperemos que esta tarde pueda primar la razón jurídica, que se deje de lado el capricho político y que se entienda que la problemática que nos tiene en este momento sumidos en un escenario de conflictividad no simplemente se resuelve por posiciones en sentido afirmativo o negativo, sino fundamentalmente en virtud de que existan razonamientos jurídico-constitucionales que puedan ser proporcionados por los distintos representantes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y de las distintas bancadas. Ahora, el presidente de la Cámara de Senadores dice si hay voluntad política, entonces que también participen los medios de comunicación y de cara al pueblo se diga si se quiere o no se quiere elecciones judiciales y que esto a la brevedad posible se conforme las comisiones mixtas pertinentes para viabilizar precisamente estas elecciones. No es una posición tan simplista. Esa posición del presidente del Senado me parece hasta infantil. Y discúlpeme, viniendo del tercer hombre de la estructura de la administración pública del Estado boliviano, tener una posición tan simplista realmente deja mucho que desear. Este es un escenario técnico, jurídico, constitucional. Necesitamos que tengamos mayores insumos constitucionales. Necesitamos que nos diga qué es lo que vamos a hacer con relación al cumplimiento de la Declaración Constitucional 049. Es que, Dios mío, es realmente aberrante tener apreciaciones de esta naturaleza con un simple sí o no. Y estamos de acuerdo. Esta tarde que los medios de comunicación están durante todo el desarrollo de la reunión y van a conocer la verdadera naturaleza y el verdadero contenido de los argumentos que tienen el resto de los que en este momento están propiciando las movilizaciones en el departamento de Cochabamba. Es penoso realmente. Ahora, para ponerlo fácil, digamos, para la audiencia que nos está escuchando, ¿cuál es la salida específicamente para que esto vaya a prosperar? Sencillo, abandonar esas trincheras políticas, abandonar esos entusiasmos políticos, dejar de cumplir mandatos políticos para asumirnos en un escenario de cumplir decisiones constitucionales y en un escenario de poder cumplir la constitución política del Estado. En consecuencia, necesitamos incorporar dentro de varios elementos que tiene el proyecto de ley 144, si fuese la ruta para seguir con este tratamiento, incorporar elementos de la Declaración Constitucional 049, incorporar elementos que hacen a la sentencia constitucional 060 y elementos que hacen, por ejemplo, al cumplimiento de la ley 025, de la ley 026, de la ley 027 y de la Constitución Política del Estado con relación a los requisitos básicos que debe cumplir un postulante para que pueda postular a este tipo de escenarios. Bueno, muy amable. El diputado Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución, ha dialogado aquí en Enlace Informativo de FM La Paz. Soy Roberto Mendoza, vuelvo a Estudio Central. Muchas gracias, Roberto. Dato importante, 12 horas 11 minutos. Afirman que Evo Morales busca una insurrección para derrocar a Luis Arce. Frente a los bloqueos registrados en el país, existen diferentes interpretaciones de las razones por las que el sector de Evo Morales ha decidido iniciar las medidas de presión. Una de ellas es la del analista Jerjes Justiniano Talavera, quien considera que la intención del expresidente es generar una insurrección progresiva en contra del actual mandatario Luis Arce. Afirma que estamos atravesando una crisis del Estado y un complot en contra de la economía. Por ello señala que el objetivo de las acciones de Morales es derrocar al jefe de Estado. Por ello considera que no deben minimizarse el número de puntos de bloqueo existentes, más aún cuando ya existen 3 en la región cruceña. Estamos frente a la crisis del Estado, pero esta crisis tiene una característica. Evo Morales sabe, sus asesores le han comentado, y él es un político, es un animal político. Él tiene instinto animal, instinto político. Y Evo dice, si no es ahora, ahora o nunca. ¿Qué es lo que busca Evo? No está buscando desestabilizarlo a Luis Arce, por favor.
Y no se da cuenta Luis Arce, porque su inteligente ministro del Interior es muy inteligente. Ha aprendido a hablar ya no canta, habla, ya declara, ha aprendido. Todo en la vida aprende. Evo Morales tampoco sabía discursear, aprendió a hablar. Aprendemos en la vida. Entonces, hay un detalle que es muy importante. Evo está buscando derrocarlo, tumbarlo, ¿me entiende? Mediante una insurrección que es progresiva, ¿me entiende? Va aumentando, va aumentando. Eran 20 los puntos de bloqueo. Ha aumentado 3, dice, como gran cosa el gobierno. 3 nomás. Sí, pero ha aumentado Santa Cruz, que Santa Cruz paraliza el 60% de la economía. Entonces no es 3 puntitos, por favor. Miéntale a su abuela, no le mienta a un pueblo que está cobardado de las mentiras. Frente a ello, Justiniano considera que hay 2 salidas a esta crisis. La primera, que Luis Arce le gane la pulseta a Evo Morales y lo sepulte políticamente, o que Evo Morales logre la renuncia de los primeros mandatarios. De todas maneras, Justiniano sostiene que por el momento el gobierno está optando por el cansancio. ¿Por qué no actúa? Porque el gobierno está pensando en que lo va a cansar, va a ir al desgaste. ¿Por qué el señor vicepresidente del Estado Plurinacional convocó el lunes a una reunión de conciliación o de búsqueda de consenso para el próximo lunes? Estoy hablando del lunes pasado, a este lunes. Hoy día se inicia a las 3 de la tarde una reunión en la que se va a discutir cómo se va a enfrentar la ley para convocar a elecciones legislativas, o cuál va a ser el contenido de la ley. ¿Serán tan patriotas estos señores que se van a reunir? Fíjense quiénes son los convocados, María René. Esto hay que decirle al pueblo, porque es una forma dilatoria. Lo que ha hecho el señor vicepresidente ha sido alargar el plazo. Ha transcurrido una semana exactamente desde el paro. Y recién ahora se va a iniciar el diálogo para buscar un camino de solución. ¿Me entiendes? No tenemos ningún proyecto, salvo lo que ha presentado Juan del Granado, que ha presentado a nombre de los abogados independientes, inclusive un proyecto de ley. Sobre esa base van a trabajar. ¿Sobre qué base va a ser el diálogo? Transporte pesado de Cochabamba marcha en rechazo a los bloqueos, pide dejar trabajar al pueblo. Choferes del transporte pesado de Cochabamba salieron a las calles con sus unidades de trabajo en rechazo al bloqueo de caminos convocado por afines a Evo Morales. El sector exige que se deje trabajar y se permita la transitabilidad al pueblo. La movilización es pacífica y exige respetar los derechos que tienen ese sector y las personas a la libre transitabilidad y al trabajo, reportó a FM La Paz Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Cochabamba. El transporte pesado en estos momentos se encuentra en una marcha pacífica que viene a ser desde Pinto. Estamos queriendo llegar al centro de la ciudad de Cochabamba. Y todo esto, ¿por qué? Porque aquellos malos dirigentes que están bloqueando, aquellos dirigentes tosudos que van en contra de la economía del país y en contra de toda la sociedad boliviana. Lamentablemente esto se tiene que ver en la ciudad de Cochabamba, porque Cochabamba está cerrada, se puede ver por el lado del oriente, por el lado del occidente. Cochabamba está encerrada. Lamentablemente los gobiernos de turno, las autoridades, y por qué no decirlo, los malos dirigentes que están llevando estos bloqueos, nos está llevando a esta situación. Nosotros los choferes tenemos el mismo derecho que cualquier boliviano. Es más, María René, usted conoce muy bien que el transporte pesado es el mayor aportador en el tema de impositivos, y al momento no tenemos respuesta de ninguna de las dos partes y nos encontramos bloqueados en diferentes partes de Bolivia. Mercado informó que ya han realizado los pedidos correspondientes a las autoridades nacionales para que se cumpla lo que manda la Constitución Política del Estado, pero
sin ninguna respuesta. Hemos mandado las cartas pertinentes al ministro Castillo para que pueda de una vez hacer prevalecer lo que dice la Constitución Política del Estado, el libre tránsito, el derecho al trabajo. Lamentablemente los transportistas, y no decimos los cochabambinos, estamos siendo coartados con este derecho, pero no hemos tenido ninguna respuesta alguna. Es más, el día de ayer hemos tenido un chofer que necesitaba insulina en lo que es en Yavini, y lamentablemente los bloqueadores no han dejado pasar una ambulancia, y estamos haciendo denuncia pública mediante ustedes, la opinión pública, que si pasa algo de aquí en adelante va a ser responsabilidad de aquellos dirigentes que no están dejando pasar las ambulancias, de aquellos dirigentes que no están dando un cuarto intermedio, de aquellos dirigentes que siguen incitando a parar la economía del país y a confrontarnos a nosotros entre bolivianos. Nosotros como transportistas no tenemos nada que negociar con los señores, simplemente estamos pidiendo a las autoridades llamadas por ley que de una vez hagan prevalecer lo que dice en la Constitución Política del Estado. Nosotros los transportistas estamos siendo agredidos, estamos siendo apedreados, estamos siendo humillados en diferentes bloqueos. ¿Todo por qué? Porque estamos en contra de los bloqueos. En todo el país, las 12:19. Desde el ala evista están manifestando que se van a masificar las movilizaciones para pedir las elecciones judiciales. ¿Quién lo dijo? La diputada María Cristina Choque. Los compañeros exigen la renuncia inmediata de estas malas autoridades que están haciendo daño a la democracia y al pueblo boliviano. Espero que nuestro vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, el compañero David Choquehuanca, haga una lectura de la realidad del pueblo boliviano. Mientras no se soluciona, mientras no dé vistos de solución el gobierno central, va a seguir el bloqueo. Últimamente se han sumado municipios aledaños, incluso al departamento de Cochabamba. El norte potosino se ha sumado. Han venido en gran cantidad del municipio de Torotoro, de Acacio y de Arampampa. Entonces, esto tiende a magnificarse, por lo menos en el sector de Pirque, Parotán. Un dato importante, 12:20. El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pide que los medios de comunicación estén presentes en el diálogo de esta tarde. Los detalles con Roberto Mendoza. Adelante. Muy amable, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para ser precisos, en la Cámara de Senadores, el presidente de esta instancia, Andrónico Rodríguez, está en conferencia de prensa anunciando sobre su asistencia a la convocatoria del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca. Ahora, esta tarde hay reunión convocado por el presidente de la Asamblea. ¿Vamos a estar? Vamos a estar presentes, por supuesto que sí. Pero decir que por su semana regional del presidente de la Cámara de Senadores hemos pospuesto el diálogo hasta el lunes, definitivamente es hacer pleitesía a la mentira y a la falsedad. En ningún momento nos ha llegado una comunicación formal o llamada por parte de la presidencia de la Asamblea para ponernos de acuerdo y llevar a cabo este diálogo o reunión, sino simplemente llegó una nota por parte de la Secretaría General de la Vicepresidencia. Ahora, nosotros hemos insistido desde el mes de marzo del año pasado. Este tema de elecciones judiciales está tratándose prácticamente desde marzo del año pasado. Desde la Cámara de Senadores hemos promovido la aprobación de 2 reglamentos, 2 proyectos de ley que no se ha podido allanar precisamente por decisiones políticas asumidas por parte del órgano judicial
en complicidad de algunos asambleístas, en este caso de la Cámara de Diputados. No consideramos que amerita o requiera un amplio debate o mayor discusión o debate respecto a elecciones judiciales, porque este tema se viene ya desde el año pasado. Lo único que se requiere en este momento es voluntad. Nuestro presidente de la Asamblea Legislativa tiene que decirnos si queremos o no queremos elecciones judiciales de cara al pueblo. Por eso es importante, incluso nosotros habíamos pedido y ratificamos nuestro pedido y nuestra posición de la reunión o el diálogo abierto de cara al pueblo con los medios de comunicación y transmisión ininterrumpida de todo el proceso de diálogo de reunión. No amerita o demanda mucho debate o reuniones largas, horas tras horas, porque este tema ya está trillado. Lo único que se requiere y se necesita, repito, es voluntad. Decir, mediante los medios al pueblo, no queremos elecciones y punto. O queremos elecciones, ya bueno, pues que se conformen las comisiones, las dos comisiones mixtas, si han encontrado defectos en la 144 o en el resto de los proyectos de ley que aprobamos, para eso está la Cámara Revisora. Si hay voluntad, es posible. Ahora, que se esté dilatando la reunión o el diálogo convocado por el vicepresidente de la anterior semana para hoy lunes, con pretexto de que el presidente del Senado no puede porque está en semana de reunión, totalmente falso. Nosotros estamos presentes en todo momento y, por supuesto, predispuestos y abiertos a cualquier reunión y diálogo. De esa manera, Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, ha confirmado su asistencia a la convocatoria del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, a la reunión de hoy a las 15 horas. Perfecto, Roberto, muchas gracias por ese despacho. Después, por favor, nos confirma si la Alianza Ciudadana Creemos estaría también presente, confirmaría su asistencia a esta convocatoria. Estamos con usted de minutos nada más. Gracias. Diputados evistas se declaran en huelga de hambre en demanda de las elecciones judiciales. Diputados del ala evista retomaron este lunes un piquete de huelga de hambre en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esto en demanda de que se convoque a elecciones judiciales. La medida de presión ya se había instalado en septiembre para que se trate el proyecto de ley respectivo, pero entonces se declaró un cuarto intermedio. Ahora los diputados evistas retomaron el ayuno voluntario, mientras que en carreteras de Cochabamba siguen los bloqueos que demandan la renuncia de los magistrados prorrogados y la convocatoria a elecciones judiciales. El diputado Santos Mamani invitó a otros asambleístas y concejales a declararse también en huelga de hambre en sus respectivas brigadas parlamentarias. Los evistas acusan al ala arcista de dilatar la convocatoria a elecciones de magistrados para que se mantengan los actuales prorrogados en el cargo. En esta misma jornada se convocó a un diálogo en horas de la tarde en la vicepresidencia, donde se tratará el tema de la convocatoria. Y para seguir hablando de este tema estamos con Roberto Mendoza para saber si la Alianza Ciudadana Creemos ha confirmado la asistencia a esta convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca. Estamos con usted, Roberto, adelante. Gracias. Para el enlace informativo vamos a dialogar con la diputada María René Álvarez de la Alianza Ciudadana Creemos sobre la convocatoria realizada por el vicepresidente David Choquehuanca para las 15 horas de hoy lunes y tratar así una salida al tema de las elecciones judiciales. Y lamentablemente la injerencia que está interpuesta mediante sus operadores políticos dentro de la Asamblea Legislativa. Estamos hablando, por supuesto, desde el presidente nato de la Asamblea Legislativa, que finalmente es una de las personas que tuviera más responsabilidades ante el agotamiento de los plazos suficientes, es decir, dejando hasta lo último pasar y no llevando a cabo las elecciones judiciales como corresponde. Otro de los operadores políticos de Luis Arce Catacora, sin lugar a duda, ha sido el diputado Guaitari, que desde su comisión prácticamente y de manera unilateral, abusiva, arbitraria, ha suspendido el procedimiento de las elecciones judiciales. Entonces, expectativas muy afirmativas
o que veamos una buena voluntad por parte de esta gente, seguramente que no lo hay. Ellos tienen un direccionamiento político, un ordenamiento y lo van a cumplir a cabalidad. Entre tanto, el problema se agranda. Hay más puntos de bloqueo. También la Federación de Transportistas ya está en puertas de la Asamblea pidiendo solución a este tema de las judiciales y el bloqueo, porque hay escasez de carburantes, además del bloqueo. Entre tanto, en realidad lo que se debería decir es que el conflicto de la pugna interna que tiene el MAS prácticamente tiene a todo un país a la deriva. Un país que no puede sostenerse económicamente y obviamente se ahonda muchísimo más el problema con estos bloqueos políticos. Total, no tienen ningún sentido en defender los principios en todo caso y la institucionalidad de nuestro país, para nada. Este régimen se ha dedicado a destruir en todo caso todo lo que contempla el Estado de Derecho en nuestro país. Esa es la línea que ha perseguido y evidentemente esta situación, reitero, de pugna política nos tiene a todos los bolivianos en una crisis ahondante. Prácticamente, reitero, nosotros como oposición no tenemos expectativas muy buenas. Sabemos que hay un direccionamiento ya político, un ordenamiento, porque de eso se trata, y evidentemente nuestra participación es para poder dejar en evidencia que no hay buena voluntad por parte del presidente nato de la Asamblea Legislativa, que finalmente se acoge a un ordenamiento político. Ahora, todos apuntan al Ministerio de Justicia, a su titular Iván Lima, de que esto está orquestado desde esta cartera de Estado para evitar de que hayan elecciones judiciales. ¿Realmente esto es así? Correcto, ha habido injerencias, reitero, mediante los operadores del Ejecutivo para que esta situación derive a esta crisis que hoy por hoy nos estamos encontrando. Una crisis donde se vulnera de manera flagrante la Constitución Política del Estado en el sentido de que hay vamos a decirle no magistrados, sino operarios del gobierno totalmente autoprorrogados, evidentemente no haciendo caso a que en 6 años ellos ya definitivamente terminaban sus funciones, pero sin embargo hoy por hoy se sigue autoprorrogando. Entonces Iván Lima ha sido parte, sin lugar a dudas. Iván Lima se harta de echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, y esto hay que dejar muy en claro. La institución de la Asamblea Legislativa, la oposición ha hecho y ha votado todas las instancias para que se lleven a cabo las elecciones judiciales. Desde el día 1 hasta la fecha no ha cambiado para nada este objetivo y estrategia que tiene el gobierno mediante sus ministros, mediante sus parlamentarios que hoy fungen de operarios políticos para seguir bloqueando esta situación en la Asamblea, para anular la Asamblea Legislativa y obviamente los bloqueos que se ven también en las calles. Muy amable. Estas son las declaraciones de la diputada María René Álvarez de la Alianza Ciudadana Creemos en torno a la convocatoria, la coyuntura política que vive el país en medio de bloqueos, escasez de carburantes, la preocupación por el encarecimiento de algunos productos de la canasta básica familiar debido a estas movilizaciones que bloquean el occidente con el oriente boliviano. Además, a esto se suma la huelga que instalan asambleístas del ala radical del movimiento socialismo aquí en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Para el Enlace Informativo ha reportado Roberto Mendoza. Vuelvo a Estudio Central. Muy bien, Roberto, muchas gracias. En breve estaremos informando sobre el abastecimiento de combustibles. ¿Está garantizado o no? Descúbralo acá en el informativo de FM La Paz en minutos nada más. Estás escuchando Enlace Informativo. ¿Y tú? ¿Estás listo para la U? La Universidad Boliviana de Informática te ofrece las carreras de mayor demanda laboral con calidad académica. Contamos con horarios cómodos por la mañana y horarios laborales por la noche. Universidad Boliviana de Informática. Ven con nosotros y obtén tu licenciatura en tan solo 4 años. Estamos ubicados en pleno centro paceño, calle Murillo número 952, detrás de Tránsito. Inicio de clases 19 de febrero. Boliviana de Informática. La UBI, más de 15 años formando profesionales de éxito. Estamos presentando Enlace Informativo. A lo anunciado, la ANH asegura que abastecimiento de combustible está garantizado y denuncia que circula información falsa para generar convulsión.
El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Germán Jiménez, afirmó este lunes que el abastecimiento de combustibles está garantizado en el mercado interno, aunque confirmó que al menos 100 cisternas están detenidas en la carretera por los bloqueos en Cochabamba. Hemos abierto planta en ese sentido para poder despachar volúmenes a aquellas estaciones de servicio donde se han ido secando algunos volúmenes. Es necesario manifestar también, como decía el presidente de Yacimientos, se están buscando rutas alternas que también hace un costo adicional para Yacimientos, ¿no? En este sentido, la planta de Sencata el día de hoy ha empezado a operar desde las 3 de la mañana. Ustedes pueden observar, nos encontramos en la estación de servicio Volcán, una de las estaciones de servicio que tiene mayor cantidad de volumen que vende en el territorio nacional. En este sentido, queremos decirle a la población de que estamos trabajando y estamos haciendo todos los esfuerzos importantes para poder garantizar nuestros combustibles. Ustedes hemos ido informando de igual manera que en los bloqueos tenemos más de 100 cisternas que están varadas. Estas 100 cisternas que equivalen más de 3.5 millones de litros, que comprometen algunas regiones o municipios donde tienen que llegar estos combustibles. El titular de la ANH, Germán Jiménez, denunció también que en redes sociales circulan audios que se difunden desde los puntos de bloqueo instalados por grupos afines a Evo Morales con información falsa sobre un supuesto desabastecimiento de combustible. Para informar a la población de que no entren en ese tipo de especulaciones. Hemos informado el día sábado de igual manera de que estamos identificando audios que están viniendo desde los puntos de bloqueo, que están incitando a que la población acuda a las estaciones de servicio y manifestando de que no existen volúmenes en nuestras plantas de almacenaje. Ya hemos informado, tenemos más de 39 millones de volumen de combustible que está ingresando tanto en gasolina y diésel en los próximos días del exterior. Tenemos cisternas que ya están internadas en el Estado boliviano que van a llegar a nuestras plantas de almacenaje. Durante la tarde estamos recepcionando también para La Paz producto más de 500.000 de litros en lo que es gasolina, que posteriormente esto se tiene que hacer un blendaje y posteriormente se entra a lo que es en especificación de calidad para la comercialización. ¿En cuánto tiempo se prevé se normalice la comercialización, ingeniero? Tenemos un abastecimiento controlado, ¿no? Por su parte, la diputada del MAS, Berta Carapi, dijo que la ANH miente al país sobre el desabastecimiento de combustibles. Los detalles con Roberto Mendoza. Estamos en el enlace informativo de FM La Paz con la diputada del Movimiento al Socialismo, Berta Carapi. Diputada, hay preocupación de los transportistas, no solo por el tema de los bloqueos, sino también por la carencia de combustible. ¿Cuál es la información que tiene usted, por favor? Bueno, lastimosamente este tema de la falta de combustible nos está preocupando. Pero ahora le están un poco responsabilizando al bloqueo, ¿no?, que se está llevando adelante en el país. Un bloqueo justo, un bloqueo que está buscando que se haga, que este país trabaje en materia de justicia. En el tema de los combustibles, el director de la ANH está mintiéndole al pueblo boliviano. Él tiene que ser claro. Los combustibles no vienen de Santa Cruz, no vienen de Cochabamba, no vienen de otro departamento, sino se importa. Y ese combustible sí o sí tiene que pasar por los puertos chilenos. Entonces, si hablamos que si no hay bloqueo en los puertos chilenos, ¿no? Si hablamos de la carretera, de la carretera a Sencata está desbloqueada, no hay bloqueo. Entonces no hay que mentirle a la población, hay que decir la verdad de lo que está pasando, hay que decir no hay recursos, no les hemos pagado a los importadores, no podemos comprar combustible. Además, el tema de la escasez de combustible no es de ahora, sino es ya desde hace meses, desde noviembre. Nosotros tenemos reportes de diferentes medios de comunicación donde señalan que ya desde el año pasado ya no se tiene combustible en el país. Nosotros hemos hecho ya nuestra petición de informe y lo voy a hacer nuevamente, voy a reiterar para que el director de la ANH nos diga la verdad qué está pasando con la escasez de combustible en nuestro país, pero no utilicemos como que por el bloqueo ahora hay la falta de combustible, ¿no? ¿Cuánto se le debe a los importadores, ¿no? A las empresas, ¿no? que traen con sus cisternas, ¿no? Con sus carros cisternas que traen a los surtidores. Entonces nos tiene que decir un informe detallado qué es lo que está pasando, pero no hay que mentirle a la
población, que por los bloqueos ahora hay la escasez. Ahora, específicamente sobre ese tema, ¿usted está solicitando ese informe? Sí, nos tiene que informar, ¿no? Tenemos que conocer qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿no? Lo que se está haciendo es que se le está mintiendo, ¿no?, a la población, ¿no?, de que ahora, no, de que por las protestas no hay. Si usted se fija, si va a un surtidor y se fija, hay largas filas. La gente quiere comprar combustible y efectivamente no hay combustible. Y esa no es la primera vez que nosotros hemos denunciado, sino ya desde el año pasado hemos denunciado la falta de combustible. Ahora es mucho más fácil, ¿no?, decir, por los bloqueos hay la falta de combustible. ¿No es por las cisternas que están varadas en medio camino? Pero ¿de dónde traen el combustible? ¿Por dónde se importa el combustible? ¿Dónde están los puertos? Está en Chile. Entonces por puertos chilenos ingresa el diésel, ingresa también otros, por ejemplo la gasolina también. Entonces no se justifica estas largas filas en La Paz, por ejemplo. Pero no se estaría justificando estas largas filas. Ahora nos podrían decir, no, pero se trae de Cochabamba, sí, pero es poco. Más estamos importando. Entonces yo creo que la población tiene que conocer. Entonces no hay bloqueo en estas carreteras. Muy amable. La diputada Berta Acarapi del Movimiento Socialismo sobre esta preocupación de la carencia de combustible en surtidores en el departamento de La Paz. Ella ha explicado de que no se justifican estas filas teniendo en cuenta que la importación en un gran porcentaje procede de la República de Chile. Para el Enlace Informativo ha reportado Roberto Mendoza, vuelvo a Estudio Central. Muchas gracias, Roberto. Será hasta mañana. Cambiamos el rumbo de la información. El Senami emite aviso de alerta naranja por el desborde de ríos. Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senami, Marisol Portugal, ha informado que se emitió una alerta naranja en 165 municipios hasta el 2 de febrero, esto por lluvias y desbordes de ríos en algunas regiones del país. Así es, vamos a estar con lluvias por lo menos hasta el día miércoles en todo el sector del norte de La Paz, Yungas. También en la ciudad de La Paz, el Alto, tendremos lluvias el día de hoy, el día de mañana y probablemente también el día miércoles. A partir del día jueves mejoran levemente las condiciones, ya no son lluvias tanto más intensas, ya tendremos lluvias ligeras. Y así también en el altiplano de Oruro, Potosí, en los valles de Cochabamba, Chuquisaca, en el norte integrado de Santa Cruz, Beni, Pando, estaremos con lluvias y por tanto se ha emitido un aviso de alerta de prioridad naranja vigente hasta el día 2 de febrero, este es hidrológico, por nuevos ascensos repentinos y progresivos del nivel con posibles desbordes en las cuencas de los ríos Desaguadero, Catari, Lauca, La Paz, Tupiza, Tumuzla, Parapetí, Grande, Misque, Chapare, Ichilo, Isiboro, Maniqui, Tamuchi, Beni, Madre de Dios y Tahuamano. Esto afectando a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Beni. (12:41). Reportan otro caso de feminicidio, esta vez en La Paz. La víctima fue atacada por su pareja con una tijera. La policía boliviana investiga el que sería el primer caso de feminicidio en La Paz de este año. Se trata de una mujer que sufrió heridas por arma blanca y que perdió la vida tras ser llevada al hospital en El Alto por sus familiares. El presunto autor del crimen, su concubino, se encuentra ya en celdas de la FELC-CC a la espera de su audiencia cautelar. Este es reporte policial. Este sujeto en primera instancia estaba siendo investigado el día de ayer por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El hecho se había suscitado el día 27 a las 9 de la noche, cuando es la hija que ingresa al domicilio, porque el concubino de la madre habría estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a ella durante la tarde. Ingresa y observa dentro de la habitación a su madre, que se encontraba desnuda, con heridas por un arma punzocortante
y heridas en el rostro. Ella también observa al señor Rubén al lado de la cama y tenía en la mano una tijera. Luego de haberse descubierto, este sujeto huye del domicilio. Los familiares socorren a la señora al Hospital Obrero de la ciudad del Alto y según el diagnóstico de los médicos de ese nosocomio, quienes son los que nos informan para que nosotros hagamos la constatación y posteriormente iniciemos la investigación, nos menciona que la señora estaba en estado de coma, policontusa y con un trauma encefálico severo. El personal de inteligencia e investigadores de la ciudad del Alto han trabajado hasta que en horas de la noche lo aprenden por la zona Quisguaras. Él ya se encuentra en celdas de la FELCB y está siendo ahora imputado por el delito de feminicidio. De esta manera llegamos al cierre de Enlace Informativo. Amigos, les deseamos que tengan un buen inicio de semana. Ricardo, hasta mañana. Será hasta mañana. En el cierre, como siempre, el panorama internacional con La Voz de América. Gracias por su atención. Permiso. Este es un avance informativo de La Voz de América.